Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Yo soy Alonso Ortiz, el Engagement Manager para la Global Partnership for Sustainable Development Data. Bienvenidos a este webinar, Datos generados por la ciudadanía, una herramienta para el monitoreo de la Agenda 2030 en Latinoamérica. Este es el primero de la serie de webinars, Datos para el Desarrollo en Latinoamérica, que estamos haciendo en colaboración con CPI. Esta serie tendrá 3 webinars con el fin de facilitar una comunicación con agentes de la región que están interesados en el tema de datos para el desarrollo y con los que buscamos generar espacios de intercambios de experiencias. El segundo webinar que tendremos tendrá lugar en septiembre y el objetivo será dar a conocer iniciativas y ejercicios relacionados con el uso de los registros administrativos para llenar huecos de información. Y el último webinar de la serie, que se realizará en octubre, resaltará la importancia de los censos como instrumento de formulación de política pública e identificará buenas prácticas para la implementación, interpretación y el uso de los datos recolectados durante los censos. Los organizadores de esta serie son CPI y la Global Partnership for Sustainable Development Data. Y en conjunto estamos definiendo planes de trabajo para fortalecer ecosistemas de datos en Latinoamérica y el Caribe, para crear asociaciones de cooperación a nivel global y para ayudar a cerrar las brechas de información para los indicadores ODS en 5 países de América Latina y el Caribe, para Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y República Dominicana. Unos de los temas clave que hemos identificado en la región con el potencial para ampliar los datos disponibles son los datos generados por la ciudadanía, el tema que nos compete hoy. Y por eso creo que es importante mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de datos generados por la ciudadanía. Los datos generados por la ciudadanía amplían qué se mide, cómo se mide y con qué propósito. Las iniciativas de datos generados por los ciudadanos cubren áreas que van desde la cartografía hasta políticas gubernamentales, servicios públicos o investigación ambiental. A medida que la recopilación y el compromiso con los datos generados por la ciudadanía aumentan en relevancia y visibilidad, las instituciones públicas se pueden beneficiar y aprender sobre la manera en que las iniciativas de DGC posibilitan diferentes formas de producción y apropiación, y cómo esto puede aportar al progreso en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. A pesar de que estas fuentes de datos difieren de muchas maneras a los datos oficiales, sea en producción, recopilación y diseminación, esto no significa que sean de menor valor. Los DGC tienen la capacidad de mostrar realidades particulares que los datos agregados oficiales o datos recopilados con metodologías de Big Data, por ejemplo, no son capaces de alcanzar. Este webinar y la investigación que hemos elaborado desde la Global Partnership al respecto pretenden mostrar la importancia de reconocer los datos generados por la ciudadanía y su rol complementario a otras fuentes de datos para implementar y entender las políticas públicas, mejorando la vida de las comunidades dueñas de esta información. Y bueno, pues de nuevo, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Vamos a escuchar algunos casos de estudio sobre el uso de los datos generados por la ciudadanía en Venezuela, Ecuador y Costa Rica. Pero primero vamos a escuchar unas palabras de la CEO, unas palabras en inglés de la CEO de la Global Partnership, Claire Melamed. Hola, buenos días a todos, buenas tardes de aquí en Londres. Estoy encantado de estar aquí consigo en la primera webinar de Conjuntos con CPI. Okay, that's about as far as my Spanish will take me, but it's wonderful to be with you all. Thank you, Alonso, for that introduction. As Alonso said, my name is Claire Melamed and I'm the CEO of the Global Partnership. I recognize many of the names on the list on this call, so it is wonderful to be with you all, and we're very excited to work with CEPE on this series, as we are to work with CEPE on all of the work that we do across the region. I know Alonso just very briefly described the work that we're doing. We're
delighted that we're able to work so closely with CEPE, a really key partner for us, and I know an excellent partner with many of you also across the region. For those of you who are a little bit less familiar with the work of the Global Partnership, we are, as the name suggests, a network which was created in 2015, launched at the same time in the same week as the Sustainable Development Goals, to bring together the key organizations to ensure that all those working so hard to achieve the Sustainable Development Goals, whether that be governments, civil society organizations, or companies, have the data that they need that can drive progress and also monitor whether we are going to be able to achieve those very ambitious goals by 2030. So we bring together partners to work at the country level, to follow the priorities of governments in helping them to deliver on the data systems that they need, and also at the global level to build coalitions and partnerships between many different kinds of organizations and institutions to pursue progress on the data that we need to leave no one behind, or on the need to ensure that data is interoperable so that different kinds of data can talk to each other. And we're very careful to work both at a technical level, because of course data is a highly technical and specialized issue, but also at a political level, because the use of data and the interpretation of data and the support financially and institutionally to data systems is a highly political process too. So we firmly believe that we need to straddle the technical and the political in everything that we do. I'm not unfortunately going to be able to stay with you for the whole webinar, but I sincerely hope that it goes very well. I'm sure it's the start of what will be a wonderful series. Thank you very much to you, Alonso, for everything that you've done to make this happen, and back to you now. Muchísimas gracias por esas palabras, Claire, que te vaya muy bien. Y bueno, ahora sí, comenzamos. A todos los invito a que escriban en el chat cualquier pregunta que tengan conforme vamos avanzando, para que al final las tengamos listas para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, Rebecca Firth comenzará, y ella es la co-chair del Citizen Generated Data Task Team y directora de comunidad y alianzas para el Humanitarian OpenStreetMap. Ella va a hablar sobre el Citizen Generated Data Task Team y el trabajo del Humanitarian OpenStreetMap en Venezuela. Adelante, Rebeca. Una pregunta, ¿tú puedes ver mi pantalla? Estoy compartiendo mi pantalla, pero no sé si está funcionando. Hola, ok, perfecto, está funcionando. Bueno, así que, como ha dicho Alonso, yo soy la directora de programas de comunidad y alianzas. Y estoy trabajando a mano con la Global Partnership en el Task Team de Citizen Generated Data. Es un placer hablar con todos. Me voy a compartir unos como 5 minutos de información sobre el trabajo del Task Team. Después un ejemplo de un proyecto que tenemos en Latinoamérica, y después como tenemos tiempo para preguntas. Oye, Rebeca, nada más un favor, ¿podrías acercarte más al micrófono? Un poco de experiencia en Citizen Generated. ¿Ya? ¿Es mejor ahora? Sí, muchísimas. ¿Eso está mejor? Disculpes. Ok, primero me voy a compartir como un poco de datos generados por la ciudadanía. Me imagino que todos tienen poco de experiencia, pero un poquito de contexto. Estamos trabajando con datos que normalmente están enfoque en el problema. Hay muchas diferentes formas y generalmente como trabajamos con grupos de colaboradores que quieren como
que tienen un problema que ellos quieren solucionar y ellos están como haciendo los datos por esta razón. También sabemos que DGC es una innovación, pero no hay, como antes no existía mucha información, mucha metodología, y como innovaciones son buenas, pero tenemos que saber qué podemos hacer con esa información. Tenemos que saber más información. También en el Task Team pensamos que hay una diferencia entre datos para alcanzar las metas y datos para medir las metas. Por ejemplo, con DGC normalmente hay muchos proyectos como, en que como ellos están creando datos para alcanzar las metas, pero hay otras opciones, oportunidades para usar los datos en diferentes formas para medir las metas. Ok, ¿qué es el Citizen Generated Data Task Team? Hace unos 2 años estábamos en una conferencia y estamos hablando y pensando que sí, dentro de la Global Partnership hay muchas como organizaciones, personas, individuales trabajando en Citizen Generated Data. Y esas organizaciones realmente están trabajando en silos, como cada organización tiene su forma de hacerlo, sus experiencias, sus aprendimientos, y queremos crear un espacio para compartir esto. Así que creamos el Task Team y tenemos más que 30 organizaciones trabajando juntos. Creamos 3 metas. La primera es a comprender la brecha entre DGC y las necesidades de data oficial. Segundo, a crear conocimiento común, a producir guías para involucrarse en iniciativas DGC, especialmente para, como, por ejemplo, actores que no tienen mucha experiencia en esto o que quieren, pero no tienen la información. Y también a proveer un foro para compartir estas experiencias, aprendizajes. Así que empezamos con un taller en el Data Fest en Bristol el año pasado. Tenemos 45 participantes de sectores diferentes y identificando retos comunes respecto a ese tema. Y creamos como una lista de las más importantes aquí, que es barreras comunitarias, la ética, la tecnología y estándares de datos, interoperabilidad, confianza y credibilidad de los datos, cómo podemos incluir DGC en estadísticas oficiales y cómo podemos demostrar valor de regreso a los ciudadanos, porque, por ejemplo, si queremos trabajar con ciudadanos, tenemos que tener como un propósito para ellos, una razón que ellos van a participar. Hemos hecho 2 guías el fin del año pasado, y esos guías todos están disponibles en línea en el sitio web de la Global Partnership en inglés y español, pero un resumen muy pequeño. Trabajamos con esas 30 organizaciones que están parte del Task Team y creamos 2 guías para ayudar a organizaciones que quieren empezar a involucrar en DGC. Y realmente entendemos que hay 3 elementos para entender los DGC: identificar propósitos, organizar la participación y generar los datos. Trabajamos para crear un poco de metodología para entender los diferentes tipos de métodos. Un ejemplo está aquí. Y también trabajamos como un poquito para entender la relación entre DGC y los ODS. Y también como hay más, como trabajamos para realmente entender qué está como pasando ahora, nuestra experiencia en el Task Team,
nuestros proyectos, todos los casos de éxito, los casos de éxito como en escalas más grandes. Trabajamos para entender las brechas entre y lo que quiere los ODS y también los metas sostenibles. Voy a compartir muy rápido un pequeño ejemplo en LATAM, que es de mi organización. Trabajo con Humanitarian OpenStreetMap y somos un ONG global. Creamos mapas participativas. Ahora tenemos 200,000 voluntarios y queremos mapear a 1 billón de personas al 2021. Y son como creamos datos porque hay un grupo, un ONG, gobierno, ONU, que quieren datos por una razón específica y nosotros trabajamos con nuestros voluntarios para crear esto completamente gratis. Este ejemplo que me voy a compartir es a responder a crisis en Venezuela. Tenemos 2 partes de este proyecto. Estoy compartiendo solo como para que tienes un punto de referencia como que es DGC para la gente que no sabe mucho. Primero, este proyecto tiene un paso remoto. Movilizamos nuestros voluntarios remotos para digitalizar imágenes satelitales. Eso es muy fácil, realmente tenemos una herramienta y los voluntarios solo trazan carreteras, edificios, ríos, cosas muy fáciles. Y ellos producen como un mapa base y eso es como un mapa de referencia con todos los caminos, edificios, todos los cambios en estos. Y los usos están muchos, pero como un ejemplo, muestreo de cuadrantes para encuestas, geolocalizar servicios o brechas en los servicios para entender, por ejemplo, en esta zona, dónde me voy a poner la clínica, dónde me voy a poner servicios de aguas. Y navegación offline todo es disponible offline. En campo también trabajamos con venezolanos y países huéspedes para identificar las necesidades, los recursos de la comunidad y brechas en servicios para mejorar la situación conjunta. Ahora, actualmente, como mapear para esta crisis es extremadamente difícil en esa localidad. Estamos trabajando en Barranquilla, en Colombia, y por lo tanto se limita a algunos voluntarios. A la fecha, ellos han creado 150,000 mapas editados por solo como 250 voluntarios. Normalmente tenemos como a responder a una crisis unos 5,000 voluntarios o algo trabajando en el proyecto, pero porque es muy difícil en esta localidad, trabajamos solo con voluntarios que tienen mucha experiencia. También en este proyecto, Médicos Sin Fronteras están usando los mapas para identificar las trochas en la frontera y apoyar refugiados cruzando la frontera informalmente. Esa es una herramienta pequeña donde tú puedes ver la diferencia entre el mapa antes y después de un proyecto y saber cómo la edad de los datos. Por segunda parte, tenemos como una respuesta en campo. Esto es con ACNUR en Aruba, en el Caribe. Y este ejemplo es para trabajar con ACNUR para crear datos que ellos necesitan para responder. Ellos están trabajando con como los refugiados para crear los datos.
La meta fue estimar la población y también más información sobre la experiencia de un refugiado, por ejemplo, los viajes, los servicios que ellos tienen como, acceso y también como la experiencia de la familia. Y creamos como una estimación de población rápida de venezolanos en Aruba y como participativamente trabajamos con los refugiados para mapear los servicios de salud efectivos legales por todo en Aruba para crear los datos que el gobierno necesita para responder. Y ahora me voy a como pasar a la segunda persona, pienso. ¿O tenemos tiempo para preguntas ahora, Alonso? Muchas gracias, Rebeca. Vamos a agrupar todas las respuestas, todas las preguntas al final de la sesión. ¿Está Perfecto. bien? Ok. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora a continuación vamos a tener a Julio López. Julio es el director de Desarrollo Sostenible y Ciudades de Grupo Faro, un centro de investigación basado en Ecuador, y él va a presentar su trabajo respecto a datos de la ciudadanía y los ODS en Ecuador. Adelante, Julio. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a CPI y al GPSDB. Bueno, no sé si pueden ver la pantalla o no todavía. Todavía no, Julio. Ahí creo que está. Listo. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias. Me gustaría comenzar presentándoles un poco qué hace Grupo Faro. Grupo Faro es un centro de investigación y acción ecuatoriano que incide en la política pública y promueve prácticas para la transformación e innovación social. Grupo Faro tiene ya 15 años de experiencia y lo que les vamos a contar el día de hoy es básicamente el trabajo que venimos haciendo desde el área de desarrollo sostenible y ciudades. Un poco el contenido de la presentación, antecedentes de los proyectos, 3 iniciativas concretas donde estamos utilizando tecnologías de la información para levantar datos con ciudadanos en algunas ciudades del país, les vamos a contar, y finalmente cerraré la presentación con unas reflexiones. Para iniciar, me gustaría presentarles la iniciativa ODS Territorio Ecuador, que ya llevamos implementando alrededor de 2 años, junto con la Fundación Futuro Latinoamericano y con fondos de la Unión Europea. Esta iniciativa ya viene, como les digo, 2 años implementándose en Ecuador y tiene 3 ejes de trabajo. El primero es básicamente generar un diálogo multisector en 5 provincias del Ecuador, como ven el mapa ahí. Ecuador tiene alrededor de 24 provincias. Estamos nosotros presentes en 5, incluyendo Galápagos. Y un componente principal aquí es el tema de los observatorios ciudadanos, que justamente son observatorios, como ven aquí en esta pantalla, que lo que hacen es, de alguna u otra forma, ciudadanizar y presentar de forma más amigable toda la información que ya se mapeaba en Ecuador referente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el observatorio, básicamente lo que hacemos es presentar todos los indicadores de cada meta, de cada objetivo, y dentro de cada indicador ustedes van a tener la información que existe hoy en día en el país. Como ven, hay un ejemplo, en este caso vemos el ODS 7, que tiene que ver con energía, y una meta que es la 7.2, que por ejemplo es aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en las fuentes de energía del país. Esta es toda la información, digamos, que los entes oficiales, es información oficial que ha sido producida y está disponible en el país. Adicionalmente, en esa plataforma ustedes también van a poder ver los indicadores, una parte metodológica, es decir, toda la parte técnica, por un lado, y también pueden descargarse la información en distintos formatos. Y uno de los puntos que nosotros le damos un valor un poco más agregado es hacer reportes y generar unas fichas de la situación de ese ODS específico en el país. Esto se hace en un observatorio a nivel nacional. Sin embargo, ya desde el año pasado comenzamos a trabajar en 5 observatorios a nivel local en las 5 provincias del proyecto. Aquí en este pantallazo ustedes pueden ver un ejemplo donde básicamente lo que presentamos son iniciativas ciudadanas que están siendo parte del monitoreo de ODS en las 5 provincias, toda la normativa a nivel local que existe o está relacionada con ese ODS y información específica de la situación de ese ODS en la provincia. Es decir,
la idea es territorializar los ODS a las provincias, pero una parte importante de este trabajo es que hemos hecho un ejercicio de priorización de los ODS en cada provincia, dado que, como saben, el volumen de trabajar 17 ODS es bastante, y se han priorizado 4 ODS en cada provincia. Entonces, eso en el sitio web de la iniciativa, que es www.odsterritorioecuador.es, está toda la información y actualmente está siendo un poco actualizada, pero digamos está disponible toda esta información. Otro proyecto muy en concreto que queremos presentarles es justamente el tema de hoy, que son datos ciudadanos y ODS. En el caso de Ecuador, nosotros lo estamos enfocando en una alianza que tenemos con la Fundación Futuro Latinoamericano, la Cooperación Alemana y el Instituto de Investigación Geológico Energético. El trabajo que estamos haciendo es enfocado en el ODS 11 en Ecuador. En Ecuador es uno de los países donde el 64% de la población vive en zonas urbanas y donde la información en las ciudades es un reto en algunas ciudades. Quizás las 3 más grandes tienen mucha más información disponible, que son Guayaquil, Quito y Cuenca, pero el resto de ciudades en el país realmente hay una brecha de información bastante alta. Y eso también se puede ver en las estadísticas oficiales disponibles en los distintos órganos. El objetivo de este proyecto es básicamente empoderar a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la generación, gestión y uso de los datos que puedan contribuir al monitoreo y al reporte de los ODS. En este proyecto tenemos más o menos tres ejes centrales, que son, por un lado, estamos justamente ahorita en el desarrollo de una metodología y priorización de herramientas que van a ser usadas en 4 pilotos en 4 ciudades, donde vamos a recoger datos con ciudadanos. En este caso se ha priorizado, luego les voy a exponer un poco la metodología, pero se priorizó las metas relacionadas con espacio público dentro de la ciudad. Entonces va a ser un ejercicio de levantar datos con ciudadanos como un pilotaje en estas 4 ciudades. Y a la vez todo esto va a estar disponible en una plataforma que va a ser de acceso abierto, donde va a estar toda la data, todas las herramientas y las metodologías que han sido identificadas y desarrolladas en el proyecto. También incluye un componente bastante grande de desarrollo de capacidades en las 4 ciudades que estamos trabajando. Y sobre todo la última que queremos rescatar es todos los aprendizajes y lecciones que tengamos de estos pilotos van a ser presentados en un congreso y también todos los materiales difundidos para ver si esto puede ser replicado en otras ciudades. Como les decía, de momento hemos ya mapeado algunas iniciativas a nivel local en estas ciudades que están trabajando temáticas referentes a la ODS 11. Para facilitar un poco, lo que hicimos fue simplificar quizás las metas e indicadores en 7 grandes temas y luego de una priorización conjunta con los actores locales, decidimos enfocarnos en el temática 4, que son espacios urbanos. Y de ahí lo que estamos haciendo justo ahora es trabajar ya con los actores locales en identificar cuáles son las mejores herramientas que puedan ser utilizadas, justo con este enfoque de que sean herramientas que todos los ciudadanos puedan acceder. Y lo que buscamos también es que de alguna u otra forma esto se automatice y sea ya más estandarizada la producción de indicadores. Aquí un reto bastante interesante que vamos a ver si es factible hacerlo es justo alinear todos los resultados que tengamos del proyecto con las estadísticas oficiales. Es decir, nosotros al poder hacer estos pilotos vamos a identificar canales de generación de estadísticas o datos no oficiales que en algún momento esto puede ser usado como una fuente oficial, quizás no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel local. Las municipalidades en las 4 ciudades, digamos, presentan retos de información bastante grandes y con este ejercicio estamos planteando una alternativa a reducir esas brechas y a complementar la información que ya existe actualmente. Y en todo este proceso también desarrollar capacidades. Al fin del proyecto, que va a ser a finales de este año, esperamos tener ya todas las herramientas en la plataforma digital que está en desarrollo y quizás ahí va a ser mucho más fácil para todos entender cuál ha sido el proceso, las lecciones, y creo que esto puede ser muy potente para que otras ciudades en el país se puedan sumar o replicar esos ejercicios de forma más permanente. Como les mencionaba, algunos de los resultados que esperamos obtener es, primero, estamos ya finalizando un reporte del ecosistema de datos relacionados con los ODS y el potencial que tendrían de pasar a hacer estadísticas oficiales en estas 4 ciudades. También estamos a la par haciendo un paquete de herramientas y esto es bastante importante para nosotros porque estamos identificando herramientas de acceso abierto, es decir, que puedan ser utilizadas por cualquier ciudadano
y también fortalecer las capacidades justo en el uso y en la generación de datos a través de estas herramientas de TICs. También estamos planteando y ya se ha hecho un ejercicio primero de mentoría a grupos ciudadanos que han sido identificados en estas 4 ciudades, enfocándonos en los que les mencionaba del ODS 11 y en ver cómo esto pueden ser ejercicios ya sostenidos en el tiempo y que no sean solamente pilotos como lo estamos planteando ahora, sino más bien ya un ejercicio que en la ciudad sea de pleno ejercicio. Finalmente tendremos un congreso en noviembre, finales de noviembre, que es el I+D+I, donde se va a organizar un side event específico en datos generados por ciudadanos para la medición de los ODS y donde se van a presentar esta iniciativa y otras iniciativas que han sido mapeadas a nivel del país. Y finalmente, un proyecto que les quería contar que estamos también avanzando en el país son laboratorios urbanos sostenibles que estamos trabajando con la cooperación técnica alemana. En este proyecto en específico, planteamos el uso de tecnologías de la información para empoderar a los ciudadanos y trabajamos en 2 temáticas específicas. En una es movilidad urbana sostenible en una ciudad del Ecuador, que se llama Ambato, y otra es gestión de riesgos y resiliencia en la ciudad de La Tacunga. En ambas ciudades estamos planteando el uso de tecnologías de la información para levantar datos con los ciudadanos y que complementen la información que ya existe hoy en día en estas temáticas, tanto en los municipios como a nivel nacional. Un ejemplo de lo que estamos desarrollando justo ahora a nivel metodológico y de recolección de herramientas es en evaluar toda la infraestructura del peatón que existe en una de las ciudades y donde se va a recolectar datos con estudiantes de algunas universidades locales. La idea es justamente identificar como espacios físicos específicos de intervención donde se va a recolectar datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre algunas cuestiones que, digamos, la ciudad necesita datos, pero no existen actualmente. Entonces, el potencial de usar tecnología, capacitar a ciudadanos y hacer ejercicios cívicos más permanentes puede ser potente para tener mayores estadísticas. Y ahí algunos de los ODS que estamos trabajando son el de igualdad de género, el de energía, el de ciudades, el de acción por el clima y el de alianzas y también la reducción de desigualdades. Y bueno, para finalizar, unas breves reflexiones de los casos y del trabajo que hemos hecho en Ecuador. Por un lado es que los observatorios que estamos planteando son un espacio abierto, es decir, no solo hay información oficial, también esta información que los actores locales de las 5 provincias están presentando y es un espacio para ciudadanizar información referente a ODS en Ecuador, justamente para que no sea un ejercicio netamente técnico, sino también tenga contenido a nivel territorial. Al fin de lo que nosotros buscamos es empoderar a los ciudadanos. Hemos identificado colectivos, centros de investigación y organizaciones que sí están aportando con su propia actividad, levantando datos que reflejan los territorios. Sin embargo, la parte técnica y la parte de sistematización creo que es la parte donde podemos fortalecer y que estos ejercicios sean un poco más potentes, dada el gran reto de medición que existe de la Agenda 2030. Y finalmente creemos que existe mucho potencial de fuentes alternativas como los datos generados por ciudadanos y también los datos abiertos como sobre todo a nivel local para que exista también estadísticas no solo cuantitativas sino también cualitativas que puedan aportar a la medición de los objetivos. Y con eso, bueno, cualquier consulta estamos atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, finalmente tendremos a Jorge Umaña con nosotros. Él es coordinador de datos. Coordinador de datos para el desarrollo sostenible de la Universidad de Costa Rica. Y a todos los que están escuchándonos, les recuerdo que por favor ingresen sus preguntas en el chat y vamos recopilándolas para al final poder tener la sesión. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Hola, Alonso. Gracias por la introducción y por la invitación. Un saludo a todos los que nos están acompañando en el webinar. Para contarles un poquito cuál ha sido nuestra experiencia. Nuestra experiencia ha sido un poquito más académica, pues lo que ha generado la necesidad de recolectar datos de manera tal que lo generen los ciudadanos es porque desde el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, para el cual yo apoyo y trabajo desde la Universidad de Costa Rica como coordinador de datos para el desarrollo sostenible, se empezó a trabajar una investigación en general de la calidad sobre el servicio público del agua, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio
todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa del tema de agua en Costa Rica. Y bueno, luego desembocamos en un capítulo asociado a cuál era o cuál es la percepción ciudadana respecto a este servicio. Entonces, dentro del proceso nos dimos cuenta de algunas cosas y una de ellas es que el tema de recolección de datos o generación de datos desde la ciudadanía tenía un cierto parecido a algunas metodologías de ciencia ciudadana que ya veníamos trabajando. Entonces lo que hicimos fue, de acuerdo al proceso que les voy a presentar, adaptar esta idea que teníamos y esta necesidad de recolectar datos ciudadanos con las metodologías de ciencia ciudadana y algunas experiencias internacionales en este tema. Asociado a esto, estamos trabajando específicamente en un solo ODS, que es el de agua limpia y saneamiento, pero en general hay una relación con todos los ODS que tienen que ver con ambiente, todo lo que tiene que ver con vida submarina, acción por el clima, ecosistemas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la relación del ambiente, el medio ambiente, los ciudadanos con el servicio de agua. Entonces, a partir de este proceso de investigación que se generó y se está generando desde la universidad, nos saltaron 3 preguntas que tienen que ver con la percepción del ciudadano respecto al servicio de agua. Normalmente estamos acostumbrados nosotros como costarricenses a escuchar que Costa Rica tiene agua potable, que el 100% de cobertura, que por ejemplo en Costa Rica es un recurso inagotable. Entonces, a partir de esos procesos de investigación y de alguna serie de hallazgos que hemos encontrado en revisión, por ejemplo, medios de comunicación, investigaciones de algunos entes académicos, nos hemos encontrado que estas posturas no precisamente son ciertas. Entonces, por ejemplo, dentro de las consultas que a nosotros nos saltó como preguntas generadoras están, por ejemplo, cuáles son las principales problemáticas manifestadas por los ciudadanos sobre la calidad del agua potable, o cuáles son los lugares de Costa Rica donde existen más quejas sobre disponibilidad y acceso de agua potable. Esto, por ejemplo, porque en Costa Rica hay un indicador de los ODS asociado al ODS 6 que se llama la medición del estrés hídrico, que es básicamente cómo se cruza la oferta con la demanda y si hay diferencia. Entonces, se habla de 100% cobertura, se habla de 100% potabilidad, pero realmente en la práctica esto no está sucediendo porque, por ejemplo, a inicios de año, en el primer semestre, tuvimos muchas restricciones de agua. Las restricciones de agua se hicieron en algunos lugares del gran área metropolitana, no específicamente en toda o en todas las comunidades. Entonces existe una diferencia entre los lugares que tienen restricción, acceso a agua potable y disponibilidad. Entonces queremos medir exactamente dónde están esos problemas, que los informes formales del gobierno, de la administración pública o de algunos estudios académicos no arrojan exactamente cuáles son esos verdaderos resultados. Entonces, hemos estado planteando algunos métodos para recolectar esa información y tenemos 2 métodos o 2 formas de abordar este tema. Pero antes de eso, por ejemplo, también tenemos otros problemas asociados al tema de agua. Por ejemplo, hay una estadística nacional que dice que el 50% del agua de Costa Rica se desperdicia por fugas de agua. Y esto es básicamente porque en promedio la institución, que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que debe de atender el tema de agua y saneamiento en general y por ende la atención a fugas, tiene dentro de sus debilidades el hecho de que atienden en promedio en 5 días las fugas, es decir, tardan 5 días para atender una fuga generada por un reporte o una queja ciudadana. Entonces ahí también tenemos esa necesidad de medir, por ejemplo, cuál es el real tiempo y cuál es la cantidad de agua que se podría estar desperdiciando y medir si específicamente esa brecha de desperdicio podría atender
la diferencia de la oferta y demanda del estrés hídrico. Entonces, hemos decidido tomar dos caminos, que como nosotros estamos en un proceso de investigación, apenas estamos implementando estos dos caminos. Estamos trabajando junto a CPI un análisis de sentimientos de Twitter, es decir, qué está diciendo la gente en redes sociales respecto al servicio de agua, dónde son los mayores cortes o restricciones de agua en el país, por qué se generan esos cortes y si hubo alguna comunicación o no sobre esos cortes. Entonces queremos ver cuál es la percepción del ciudadano de algunos focos de la gran área metropolitana, porque eso es importante. No vamos a abarcar todos, estamos abarcando aquellos lugares donde hay mayor estrés hídrico, básicamente, donde hay mayor diferencia entre la oferta y la demanda. Estamos analizando las quejas que ponen o los reclamos que ponen los ciudadanos sobre la calidad, la potabilidad. Existen algunos otros lugares de la gran área metropolitana que el servicio de agua no lo brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sino que lo brinda una municipalidad o una SADA. Entonces, una SADA es, por ejemplo, un grupo organizado de la comunidad que se encarga de gestionar el servicio de agua. Entonces, vemos que también hay una representación de grupos sociales que brindan el servicio y que pues que no tienen la misma capacidad de atención y de calidad que tienen, por ejemplo, el instituto que tiene cobertura nacional. Entonces queremos ver en qué focos, qué tipos de problemas y por qué se generan estos tipos de problemas. Y lo otro, que es un poquito donde quería profundizar, es que estamos trabajando en el diseño de una metodología que de hecho ya está bastante avanzada. Esperamos en el próximo mes implementarla sobre ciencia ciudadana, que básicamente la ciencia ciudadana, para profundizar un poquito en el concepto, es cómo hay un nivel de participación, un poco lo que mencionaba Julio y Rebeca anteriormente, cómo generamos espacios de participación ciudadana o de participación de actores de la sociedad que se interesan por temas públicos, es decir, por temas que nos incorporan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces se está viendo cómo la incorporación de actores sociales en procesos de investigación científica, donde estos actores o la ciudadanía contribuye activamente, ya sea un esfuerzo intelectual de conocimiento adquirido o de conocimientos del entorno, es decir, a partir de la experiencia. Es decir, sería este uno de los casos en el cual estaríamos aprovechando el capital social para generar mediciones asociadas a los objetivos del desarrollo sostenible. En este caso, nosotros vamos a trabajar en un objetivo específico y en un indicador específico, porque una de las cosas que hemos aprendido en la revisión de experiencias y casos que tienen que ver con ciencia ciudadana es que cuando las iniciativas se hacen amplias, pierden un poco la idea de acotar y generar empoderamiento. Entonces, debido a esto, nosotros tenemos una metodología ya diseñada que luego tenemos que realimentar una vez corrido el proceso, que es básicamente, bueno, como estamos trabajando con objetivos del desarrollo sostenible, hacemos una elección del ODS. Cuando elegimos el ODS, básicamente lo que trabajamos es aquella información faltante, es decir, buscar objetivos del desarrollo sostenible que no se estén midiendo y que más bien generen un aporte a los institutos de estadísticas respecto a las mediciones y reportes que tienen que hacer a Naciones Unidas o en general a nivel nacional. Entonces, cuando ya tenemos claridad sobre el ODS que podemos impulsar, trabajamos en la elección de un indicador específico y ese indicador tiene que tener mucha relación con el ciudadano. Es decir, a partir del momento en el cual ese indicador involucra la participación ciudadana o la perspectiva ciudadana, es donde tomamos la decisión de elegir ese indicador. Por ejemplo, en el tema del agua y el indicador de estrés hídrico, obviamente la capacidad de generación de información está básicamente en la ciudadanía, porque son aquellos actores que nos van a dar la información completa de lo que está sucediendo en sus contextos. Entonces, importante elegir un ODS que no se esté midiendo al 100%
y en ese marco elegir un indicador que tenga completamente como fuente primaria de información a los ciudadanos. Una vez que tenemos eso elegido, trabajamos en el entendimiento del contexto de ese indicador y de ese ODS. Entonces, por ejemplo, cómo se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo, en qué líneas estratégicas del país está abogado ese indicador, cómo impacta la gestión de alguna de las instituciones, con qué actores se relaciona ese ODS, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, acueductos y alcantarillados, las municipalidades, las asadas, etcétera, todos esos actores que tienen relación directa con el ODS, ¿cuáles podríamos tener como aliados para procesos futuros? Las municipalidades, organizaciones sociales de la sociedad civil, asociaciones de desarrollo, que son grupos de la sociedad organizados en cada uno de los municipios, y ver cómo está ese estado, el estado de ese indicador por región, porque como les mencionaba anteriormente, cuando nosotros hicimos una verificación de qué estaba sucediendo en la GAM, vimos que, por ejemplo, en los barrios del sur, que comúnmente son los municipios que tienen más restricción y menos desarrollo socioeconómico, es donde hay más restricción de acceso a agua. Entonces sabemos que a nivel regional este tipo de mediciones no se comportan igual. Entonces hacemos una revisión del estado del indicador para verificar en qué espacios geográficos es más óptimo llegar a solicitar información. Y también nos planteamos que sean espacios geográficos diversos, unos de las costas, otros de la GAM, otros de zonas rurales que no están cerca de costas, pero no están cerca de la GAM tampoco. Entonces, básicamente, a la hora de entender ese contexto es ver todos esos componentes que están involucrados en el proceso del ODS. Finalmente, trabajamos en el diseño de un instrumento y datos a recolectar, que es básicamente entender cómo vamos a recolectar la información y qué información queremos recolectar. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del instrumento, porque no todos los gobiernos locales tienen las mismas capacidades y las mismas habilidades para recolectar este tipo de información. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares vamos a utilizar aplicaciones, en otros vamos a utilizar unos cuestionarios, otros entrevistas. Entonces, el tema del diseño del instrumento va muy asociado a entender el contexto. Una vez que tenemos esto, seleccionamos las comunidades que no son precisamente la totalidad de la región en la cual vamos a trabajar, y verificamos si el diseño del instrumento y de los datos se ajusta a esas capacidades. Finalmente, damos una capacitación a actores sociales, eso es lo que estamos proponiendo, generar procesos de formación y capacitación a actores sociales que se relacionan con la temática o que tienen liderazgo comunal. Finalmente, trabajamos en la implementación del instrumento y la recolección de datos, evaluamos a partir de esa implementación del instrumento y la recolección de datos cómo serían los resultados del indicador y ver cómo aportamos al proceso de medición nacional y la relación con el Instituto de Estadística. Y finalmente, como un proceso de participación ciudadana a nivel general, se evalúa el proceso para implementar mejoras. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando nosotros en el corto plazo. Para temas de agua también vamos a estar trabajándolo, porque es una solicitud que nos vino del Instituto de Estadísticas, todo lo que tiene que ver con desastres naturales. Y bueno, una vez que entendemos, como nosotros venimos de un proceso de investigación, una vez que entendamos qué es lo que está sucediendo, vamos a proponer la plataforma de laboratorio, que no les conté a profundidad, pero básicamente el laboratorio lo que genera son procesos disruptivos, transformadores y de mejora en aspectos que tienen que ver con valor público, todo lo que tiene que ver con la relación de las instituciones con los ciudadanos. Entonces, lo que queremos es, una vez que entendemos esas brechas, lo que queremos generar es procesos de cambio, de mejora a nivel disruptivo desde la sociedad, es decir, que se provea una plataforma donde hay intercambios sociales con las instituciones. Y finalmente, que eso se incorporen a agendas públicas de las instituciones para que sean planes o estrategias de mejora para resolver, en este caso, el tema del agua. Con eso termino. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, Jorge. Qué buenas presentaciones. Me encanta que pudimos ver las distintas perspectivas nacionales, ya sea el trabajo que está haciendo en Ecuador, en Costa Rica, o la ayuda que está dando la comunidad global y local a Venezuela y a venezolanos que están en otros lugares y necesitan asistencia humanitaria. También se me hizo muy interesante cómo hay como diversas variantes dentro de los datos generados por la ciudadanía, pero a final de cuentas los propósitos son los mismos, ¿no? Cerrar brechas de información, dar un monitoreo alterno a los ODS o a otras agendas de desarrollo y finalmente dar un complemento ya sea en contextos, comunidades o temas que son difíciles de acceder para las entidades oficiales, locales, nacionales, internacionales y entender mucho mejor qué está pasando, cómo mejorar la vida de las personas a través de políticas públicas y bueno, creo que va muy relacionado a esta promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Entonces, muchas gracias. Saqué una encuesta, gracias a todos los que la han estado contestando. Es una encuesta de calidad para mejorar lo que estamos haciendo, para mejorar los siguientes webinarios de la serie. Y tenemos algunas preguntas que le voy a hacer a los participantes. Hay algunas específicas. Espero logremos cumplir todas. Tenemos unos 6, 7 minutos más o menos. Espero no alargarnos mucho. Entonces, el doctor Ríos pregunta, ¿cómo se logra armonizar los datos obtenidos por los laboratorios urbanos de ODS y acciones ciudadanas con los datos oficiales? Creo que esta pregunta va más dirigida a ti, Julio, entonces te la dejo pendiente. Voy a hacer todas de un jalón para que después uno por uno puedan ir contestando. Celina pregunta a Julio también que cuáles fueron los parámetros que utilizaron para elegir los 4 ODS que les asignaron a las provincias y que por qué consideras que los datos generados por la ciudadanía pueden tener potencial como fuente alternativa a nivel local y no a nivel nacional. Y tengo una pregunta para Jorge y para Rebeca que dice, ¿cuáles elementos se deben de tener en cuenta para tener una buena calidad en la recolección de información desde la ciudadanía? Entonces, creo que con el tiempo que tenemos, esto es lo que podemos cubrir. Gracias, Margarita, por haber estado contestando a través del chat muchas de las preguntas y también te quiero agradecer por toda tu ayuda en estas semanas para organizar, planear y hacer todo lo que se tenía que hacer. Bueno, los dejo. Empiezo con Rebeca, por favor. Hola, disculpe, Alonso, no te escucho muy bien. ¿Dónde está esta pregunta? Claro que sí. La pregunta, Rebeca, es que ¿cuáles son los elementos que se deben de tener en cuenta para tener una buena calidad en la recolección de información desde la ciudadanía? Ya, ok. Realmente sí, eso es una pregunta muy grande y eso es la razón que creamos este Task Team para como compartir experiencias entre organizaciones que antes estaban trabajando como en silos. No te escucho muy bien, así que entiendo que esta pregunta es como sobre la calidad de los datos que estamos colectando. Exactamente. Y para nosotros, esto es realmente una cosa de las herramientas que estamos usando. Para mí, por ejemplo, sí tenemos la expectativa que todo el mundo puede usar nuestras herramientas para coleccionar datos. Tenemos que crear una tecnología donde es imposible hacer errores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en Perú, trabajamos con gente que no habla muy bien español, que no usan tecnología, es su primera vez usando un cel, como acceso al internet. Y es muy importante que creamos herramientas donde, como para asegurar que es muy fácil para el voluntario, es muy fácil para la persona que están creando los datos. Por ejemplo, por otro lado, especialmente en mapeo, con las que están especialistas en GIS, que están usando herramientas de Esri, de todo,
esas herramientas son bien útiles, pero difíciles, ¿no? Tienes que tener experiencia con tecnología, tienes que estudiar mucho para usarlos. Y eso realmente para nosotros es el reto, crear una herramienta donde no es imposible hacer errores. Estamos trabajando poco a poco, mejorando las herramientas como cada semana para como alcanzar a esto, pero ya, eso es para nosotros la cosa que es muy importante cuando estás como haciendo proyectos con gente que no están acostumbrados a crear datos. Muchísimas gracias, Rebeca. Entonces, Julio, te toca. Listo, Alonso, gracias por las preguntas. Bueno, en la primera, en el caso de cómo se armonizan los datos generados por ciudadanos con las estadísticas oficiales en los laboratorios, ahí tenemos, digamos, un proceso que más o menos tiene 3 partes. En el primer caso es un estudio que ya ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre qué existe de información en las ciudades del país. Como estamos trabajando en un municipio específico en esta ciudad, ya sabemos qué es lo que no hay, qué es lo que hay y lo que no hay, por un lado. Por otro es justo, estamos trabajando con una asistencia técnica directa del Instituto de Estadísticas y Censos a través de un convenio que busca justamente tener súper claro, por ejemplo, cuál va a ser la muestra específica de encuestas que vamos a hacer o a través de herramientas, tener claro cuáles son las preguntas, cómo se van a traducir estas a indicadores específicos, a estadística específica que se va a levantar, y como la temática es bastante puntual, en el caso uno es movilidad sostenible y en el otro caso es gestión de riesgos, estamos ya haciendo algunos estudios de percepción por un lado y por otro ya estadísticas duras relacionadas con movilidad, conteos específicos, un estudio de costos y también de emisiones y contaminación en calidad de aire. Y por último, ahí también lo que se hace es trabajar directamente con los municipios, entonces ellos están al tanto y es una co-creación, digamos, en tanto la ciudadanía como el municipio, y ese es el canal directo para que estos datos que son levantados con ciudadanos finalmente también puedan ser utilizados por los mismos hacedores de política pública. Y en la segunda pregunta, ¿cómo priorizaron los 4 DS? Digamos, esta es una metodología que el proyecto ha desarrollado. Se basa más o menos en alrededor de 6, 7 encuentros en cada provincia con un grupo de trabajo local donde se busca representatividad de distintos sectores, que sea multisector, que también incluya un enfoque de derechos humanos. Y ahí, digamos, en los distintos espacios se comienza desde compartir información básica de los ODS, la planificación territorial, cuáles son las visiones de los territorios, etcétera, y con los mismos actores, tanto públicos, privados, de sociedad civil y de universidades, se priorizan los 4 ODS. Ellos mismos ven las necesidades con estadísticas, con evidencia, y después de varios encuentros, al fin la metodología lo que hace es identificar 4 ODS priorizados. Un caso específico, por ejemplo, en Galápagos, este ejercicio sirvió para que el Consejo Regional de las Islas tome los ODS priorizados como base para el nuevo plan de desarrollo que se está trabajando ahí y también para la visión territorial. Entonces, digamos, esto como está atado también a un ente de política pública, digamos, el ejercicio es válido para ambos lados, tanto ciudadano como empoderar a la ciudadanía, como para la toma de decisiones. Y finalmente, lo que nos decías, cómo el potencial es a nivel local y solo local y nacional, creo que más bien lo que yo decía es, el potencial es para ambos casos, pero a nivel local es mucho más específico, por lo que Jorge también mencionaba. Las necesidades locales a veces no son las mismas que digamos que la prioridad nacional. Entonces, algunas estadísticas en unas ciudades, por ejemplo en Ecuador, tienes un montón de estadística en algunos municipios, mientras que en otros no tienes nada casi. Entonces yo creo que el potencial es justo empoderar tanto al ciudadano en los temas que le importan de su ciudad, pero a la vez esto también puede escalarse a nivel nacional. Por ejemplo, en el ODS 11 es súper claro porque ahí vas a tener indicadores que están a nivel de ciudad y que luego se van a tener que armonizar o estandarizar a nivel nacional de país, y ahí vemos que el link es directo casi. Entonces, bueno, ese es un ejercicio igual, como les decía, piloto. Vamos a ver de los resultados, luego van a haber publicaciones, van a haber algunos estudios y esperamos poder contribuir un poco a lo que está pasando en Ecuador, pero también a la región y quizás a nivel global con este ejercicio que estamos haciendo. Con eso creo que concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Rebeca, gracias por haber participado. Y bueno, finalmente te doy la palabra, Jorge, para cerrar las últimas respuestas. Gracias, Alonso. Bueno, para acotar sobre las 2 preguntas específicas
Respecto al tema de armonización, sucede muy similar a lo que mencionaba Julio anteriormente. Nosotros trabajamos con información que no existe, o sea, información faltante para cerrar brechas de medición de ODS. Entonces, lo que hacemos es trabajar de manera coordinada con el INEC y con los actores relacionados a la temática, que en este caso es el tema de agua, para que podamos generar información y datos que para ellos sean útiles y se armonicen al tema de estadísticas nacionales. Aquí nosotros tenemos un reto, que como no son procesos formales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no son parte del sistema de estadísticas nacionales, sino que solo es una otra forma de obtener esa información. Y con ello, entonces, en este caso, lo que tendríamos es el reto de ver cómo podemos hacer aproximaciones para que esto se convierta en fuentes oficiales de información y que entren dentro del proceso de estadísticas nacionales. Pero bueno, para que esto suceda desde mi perspectiva, creo que lo que hace falta es generar más experiencias para que el Instituto de Estadísticas y quienes trabajan en general la agenda de ODS vean la utilidad y generen esa confianza que se requiere a la hora de recolectar información. Y respecto a los elementos necesarios para implementar iniciativas de datos generados por los ciudadanos, lo primero es que hay que conocer muy bien el tema que nosotros vamos a estar abordando. O sea, nosotros llevamos más de 6 meses investigando sobre el tema de agua y cómo es esta relación institución-ciudadano, cuáles son los malestares ciudadanos en general. Entonces, todo un tema de formación, conocimiento, abordaje, y no solo dentro del equipo que está trabajando este tema, sino con la ciudadanía. Vamos a tener que trabajar un tema de sensibilización desde el tema de ODS hasta cómo hemos aterrizado en el tema de agua. Entonces, todo el tema de generar capacidades en el ecosistema que está trabajando estas iniciativas, tanto quienes la generan como quienes participan, es algo importante. Establecer alianzas, como lo decía Julio, trabajar estos temas regionales en Latinoamérica. Hay que generar una alianza completa con los gobiernos locales, entonces tenemos que trabajar con gobiernos locales, con instituciones a nivel nacional, con el Instituto de Estadísticas y Censos, con organizaciones sociales que trabajen temas sectoriales de los ODS, con las asociaciones de desarrollo, con los centros educativos. Entonces, estamos pensando en construir alianzas que tengan las capacidades luego de replicar estas iniciativas. Y por último, que era con lo que yo cerraba mi intervención, no dejar que estas iniciativas queden en la recolección de datos. Es necesario generar cambios disruptivos, innovaciones, transformaciones a partir de estas evidencias para quienes participamos y necesitamos generar convencimiento de estos procesos, le veamos un valor de cambio no solo al cierre de brechas de información, sino al cierre de brechas de bienes y servicios básicos a los cuales debe de acceder cualquier persona. El tema del agua es algo básico. El tema de vivienda, por ejemplo, que lo están trabajando en Ecuador, creo que es algo básico. Y cerrar esas brechas o hacer que estas brechas sean cada vez menores para ciudadanos de las distintas regiones, creo que es el tema importante sobre lo cual estaríamos trabajando el tema de los datos. Entonces, sacarle una utilidad a los datos que no dependa específicamente de generar una política pública, sino que dependa de tomar una serie de acciones y de un compromiso estratégico y político de que eso va a cambiar a nivel de bienes y servicios públicos, es de las cosas más importantes que pueden darle realce a estas iniciativas y son elementos que los afianzan. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que contestaron la encuesta de calidad, muchísimas gracias. Los que hicieron alguna pregunta, muchas gracias Julio y Jorge por su tiempo, por sus presentaciones. Nos llevamos con muchísimo material y cosas para reflexionar de la sesión. Acabo de mandar en el chat un link para registrarse a nuestro newsletter y para
conectarse también con nosotros vía Twitter, ya sea con nosotros o con CPI, por favor háganlo. Ahí pueden obtener más información. Vamos a mandar un correo de seguimiento con todas las presentaciones, el video, sus preguntas, algunas respuestas que no pudimos dar ahorita, pero las contestaremos más al rato, y algunos links con recursos adicionales. Les recuerdo que vamos a tener 2 webinars más en esta serie, uno sobre el uso de datos administrativos y otro sobre los censos. Uno, no tenemos ahora fechas específicas, pero las postearemos pronto en nuestra página, en la página de internet de CPI y de la Global Partnership, o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias de nuevo a Margarita, a Freddy y a todo el equipo de CPI por todo su trabajo para poder lograr esto. Les agradezco de nuevo su tiempo, que tengan un buen día, buena tarde, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Hasta luego.